embajadores, autoridades, señoras y señores, amigos, muy especialmente los amigos de la Casa Árabe que nos han cedido cordialmente sus fantásticas, preciosas instalaciones para acoger este debate. Muy buenos días a todos y bienvenidos al segundo Foro Económico Empresarial España Países Árabes. Permítanme que me presente. Mi nombre es Jorge Rivera, soy el director del diario Cinco Días, que es el periódico de información económica decano en la prensa española. Acabamos de cumplir 37 años intentando que el debate socioeconómico llegue al conjunto de la sociedad española y tratando de impulsar actos y relaciones como las que tratamos de impulsar hoy. Las jornadas que comienzan ahora, nuestro objetivo con ellas es ir más allá de un mero debate, digamos, técnico o jurídico o económico de las personas que suban aquí a desarrollar las diferentes mesas que hemos diseñado para ustedes. Son 4 mesas bastante interesantes desde mi punto de vista, pero decía que nuestro objetivo es ir un paso más allá. Lo que queremos es que haya una relación, el famoso B2B, entre las empresas y los representantes de las empresas españolas y la de los países árabes que están presentes aquí, con el fin de que se acerquen más, de que se conozcan más y de que hagan, en definitiva, un puente económico, un puente financiero, un puente de negocios entre estas dos comunidades a las que nos unen tantos lazos. Hasta aquí mi pequeña presentación, reiterándole a todos ustedes las gracias por estar con nosotros esta jornada, y permítanme que tenga un recuadro especial en este marco de felicitaciones y de agradecimientos para el embajador Janeche, sin cuya iniciativa un acto como el de hoy no se podía haber efectuado. Es el segundo año que tenemos el honor y el placer de colaborar con él. El primer año yo creo que dio unos resultados satisfactorios. De hecho, este acto es bastante más ambicioso que el del año pasado, y como le dije el año pasado, creo que estos actos son el inicio de una gran amistad. Nada más, simplemente quería cederle a continuación la palabra a don Eduardo López Busquets, que es el director general de Casa Árabe, a quien reitero los agradecimientos y simplemente felicitarle pues por la actividad que hace desde Casa Árabe y por estas magníficas instalaciones que tiene. Muchísimas gracias a todos y que disfruten de la jornada. Muchas gracias. También embajadores, autoridades, amigos, amigas. Es esta la segunda ocasión que se celebra el Foro Económico con los Países Árabes, pero la dimensión, digamos, es más importante. La primera fue el embrión, la primera fue el origen, sin el cual no estaríamos hoy, evidentemente, aquí. Pero este es el origen de la segunda parte, por así decirlo. Y la idea, yo creo, central es que se consolide precisamente como un foro anual, y en ese sentido Casa Árabe se ofrece, desde luego, para albergarlo y para imbricarlo. Primera cosa, insisto, que se consolide de manera anual, y en segundo lugar, que vertebre el conjunto de actividades económicas, de relaciones entre los países árabes y España. Es decir, que sea realmente el núcleo de un conjunto de actividades que tenga su seguimiento y que, insisto, sea fundamentalmente el paraguas en el que se acaban vertebrando también iniciativas más ya nacionales. Albergo en ese sentido las mejores esperanzas y, desde luego,
Casa Árabe no fallará en ese empeño y en ese compromiso, liderado desde el primer momento por 5 días, que es uno de los dos poderes fácticos, digamos, que se comprometieron a ello, y el otro es el conjunto de embajadores árabes dirigidos, liderados como decano por el embajador de Argelia, el embajador Hanesh. Por tanto, para nosotros es fundamental esa consolidación. Y sin más, yo voy a pasar a la primera mesa, no sin antes agradecer a todos los organizadores, a todos los coorganizadores y participantes, precisamente su presencia. Y la primera mesa va a estar dedicada al turismo, y para ello contaremos con la directora general de Tour España, Marta Blanco, y yo mismo, en un diálogo que espero que sea lo más interesante posible para todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días, Marta. Marta es la directora general de Tour España. Es una autoridad en España en cuestiones de turismo. Yo quiero hacer una pequeña introducción sobre Casa Árabe en este contexto, porque Casa Árabe se dedica fundamentalmente a 3 tipos de programas y actividades. Por un lado, los programas de formación y economía; por otro lado, los programas de gobernanza; y en tercer lugar, no tan importante como los otros dos, las cuestiones culturales y artísticas. Y para nosotros, en un mundo y en un momento en el que los recursos financieros y los recursos... ¿No se oye? ¿No se oye nada? No, pero arriba en la... Hacen así. ¿Funciona ahora? Sí. Bueno, pues vuelvo a empezar. Estaba diciendo que Casa Árabe se dedica a 3 tipos de actividades de dimensiones: las de formación y economía, las de gobernanza y las culturales y artes visuales. Son 3, tan importantes una como las otras, y lo cierto es que en un momento de recursos financieros y de recursos humanos limitados, cuantas más actividades puedan abarcar al mismo tiempo las 3 dimensiones, mejor. Y el turismo es una de las que clarísimamente agrupa los 3 elementos. El turismo es un generador de riqueza, el turismo supone un nivel de regulación y de gobernanza importante, y el turismo se basa también en activos que son estéticos o históricos o patrimoniales. Por tanto, para nosotros el turismo es fundamental. Y en ese sentido, Casa Árabe todos los años organiza, en el contexto de Fitur, una conferencia de los ministros de turismo de los diferentes países árabes que participan en Fitur. Generalmente es un acto de elevado contenido político, porque en definitiva lo que nosotros estamos siempre manteniendo es que la generación de recursos vía turismo en los países del Mediterráneo, de la ribera sur del Mediterráneo, deben contribuir a la estabilización también de la zona y evidentemente a la mejora de la garantía de la seguridad y de la generación de recursos para todos sus habitantes. Por tanto, para nosotros, insisto, el turismo es un elemento central, y el turismo lo abordamos desde cada una de las diferentes dimensiones. Con eso yo voy a hacer la primera pregunta. Yo sé que precisamente se acaba de abrir ahora una oficina de turismo española en Dubái. Es una apuesta importante de Tour España y de la Secretaría de Estado de Turismo por el mercado, los mercados árabes, y por eso la primera pregunta es para Marta, para que nos comente cuál es el origen y cuáles son las perspectivas. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Muy buenos días a todos, embajadores, señoras y señoras. Como directora general de Tour España, del Instituto de Turismo de España, me gustaría en primer lugar darles la bienvenida a las personas que están visitando en este momento nuestro país. No solamente porque espero que este foro resulte de mucho interés, sino también porque nos ayuda a aumentar el número de turistas que vienen a España y que vendrán y que computarán en 2015. También quiero agradecer los esfuerzos que Casa Árabe
realiza para lograr un mayor acercamiento entre España y los países árabes, y especialmente este foro que hoy vamos a celebrar, que cuenta con la participación y la involucración de 5 días. Como decía Eduardo, el turismo es uno de los elementos fundamentales precisamente para aumentar ese acercamiento entre países, ese acercamiento entre culturas, ese acercamiento entre ciudadanos de los diferentes países. Por eso nosotros lo que estamos intentando desde Tour España es poner todos los elementos, todas las políticas para que haya ese acercamiento. Pero al final del día los protagonistas de ese acercamiento son también las empresas, y por eso agradezco especialmente la dimensión empresarial que tiene este foro. Y contestando a tu pregunta en concreto, nosotros, yo creo que todos los que trabajamos en turismo estamos de enhorabuena, por una razón, y es porque las perspectivas de este sector son muy positivas para los próximos años. Estamos hablando de un sector económico que va a tener unos aumentos muy superiores a la mayoría de los sectores económicos. Estamos hablando de un sector en el que va a aumentar el número de clientes. Si ahora hay 1.138 millones de turistas internacionales en el año 2014, esa cifra va a aumentar significativamente. Estamos hablando de 1.400 millones previstos por la Organización Mundial de Turismo pasado mañana, en 2020, y se puede incluso alcanzar los 1.800 millones de turistas internacionales en 2030. Eso son buenas noticias, eso quiere decir que va a haber mucho más cliente, mucho más turista internacional, por lo tanto va a haber muchas más oportunidades de negocio para las empresas, para los destinos, para los países, pero más oportunidades de negocio también significa mayor competencia. Por lo tanto, países como nosotros, que somos destinos tradicionales, España es un destino tradicional, España es líder en la industria turística internacional, tiene que buscar esas oportunidades compitiendo con otros mercados y con otros destinos, y tiene que fijarse, por lo tanto, en aquellos países que tienen un mayor aumento y capacidad de crecer como emisores de turistas internacionales. Y los países árabes forman parte de esos países que pueden aumentar el número de turistas que emiten hacia el exterior. Las estadísticas de la Organización Mundial de Turismo así nos lo dicen, y esa es la razón por la que Tour España ha querido multiplicar los esfuerzos de promoción en esta zona, y una de las primeras medidas que hemos tomado para materializarlo ha sido, como decía Eduardo, la apertura de una oficina en Emiratos Árabes Unidos para atender la promoción de Tour España como destino turístico en la zona. Bueno, ahí en el turismo hay elementos o dos dimensiones, una el turismo emisor y otra el turismo receptor. Es decir, la apertura, lo ha dicho muy claramente Marta, España está cada vez digamos, superando el nivel de atracción, y hay una posibilidad precisamente de cooperación, de sinergias, de generación de negocios, de oportunidades, precisamente ofreciendo lo que es España a turistas que no han venido tan intensamente hasta ahora, y por tanto ahí tenemos un elemento importante de captación. Pero hay una segunda dimensión. España, una segunda dimensión importante también. España es una potencia mundial, la participación del turismo en el Producto Interior Bruto es muy elevada, superior al 10%. España es la sede de la Organización Mundial del Turismo, y España es el origen de una serie de instituciones o prácticas, como puede ser el caso de los paradores nacionales, que también sirven o pueden servir de modelo a ciertos países árabes o al conjunto de los países árabes. De hecho, esto supone también un mercado adicional, que pudiera ser el de la cooperación, por así decirlo, pero si hablamos de mercado estamos hablando de consultoría, de transferencia, de tecnología, de posibilidades para que profesionales españoles trabajen en la zona, etc. ¿Cómo ves precisamente esa segunda dimensión en relación con los países árabes, que son, como todos sabemos, muy diversos, que son, como también sabemos, muy cercanos cada uno de ellos por diferentes razones a España, y que son también cada uno, digamos, un mundo a conquistar, a seducir o a trabajar?
Pues efectivamente nosotros apreciamos ese interés creciente de los países árabes por conocer nuestro destino. Y luego hablaremos de cuáles son los activos que consideramos que debemos de trabajar y cuáles son los activos que debemos de trabajar desde el punto de vista de la oferta, desde el punto de vista de las empresas, que yo creo que eso es muy interesante. Pero atendiendo en concreto a tu pregunta sobre la cooperación institucional, cooperación empresarial con los países árabes, estamos trabajando en diferentes frentes. Antes me he referido en mi primera intervención a la promoción y Eduardo me pregunta por una dimensión distinta en la que todo el liderazgo, toda la experiencia acumulada por España a lo largo de los años que nos ha llevado a ser, según el ranking mundial de competitividad turística, el primer país, como ha dictaminado el Foro Económico Mundial recientemente, cómo podemos colaborar con países para trasladar ese conocimiento y esa experiencia. En el caso de los países árabes es muy fácil porque existen unas relaciones históricas, existen unas relaciones económicas, existen unas relaciones comerciales e institucionales que ayudan a aumentar esa colaboración y esa cooperación en el ámbito turístico. Nosotros estamos trabajando con países árabes para exportar modelos que han funcionado con mucho éxito en nuestro país. Y me estoy refiriendo en concreto a la red de paradores, el modelo de paradores, de una red de hoteles en lugares emblemáticos, en emplazamientos históricos, que a lo largo de los años ha ganado un reconocimiento y tiene una marca reconocida no solamente nacional, sino internacionalmente, despierta muchísimo interés en las autoridades y en países árabes. Y en ese sentido se está trabajando con algunos países en concreto para ofrecer servicios de consultoría que pueden tener ese efecto arrastre que tú comentabas en tu pregunta en términos de tecnologías, de nuevas tecnologías, en términos de trabajadores, en términos de servicios, etcétera. Pero hay otras áreas en las que también se está colaborando. Estamos colaborando con países árabes en algo también que resulta sumamente interesante, como es dar a conocer nuestra experiencia en el diseño de destinos turísticos inteligentes, aprovechar las tecnologías, los desarrollos tecnológicos, la economía digital en beneficio del turismo y también toda la experiencia que estamos acumulando en España a través del diseño y del establecimiento de diferentes destinos turísticos inteligentes, cuyo objetivo final será hacer de España un gran destino turístico inteligente, también está despertando ese interés y también estamos abriendo colaboraciones con países árabes. Muy recientemente, en otro ámbito en el que también colaboramos con países de la zona es a través de seminarios de formación que resultan sumamente interesantes, ya sea aquí o sea en el país de origen. Yo tuve la ocasión de participar en Marruecos en un seminario interesantísimo donde pude compartir con las autoridades y con los funcionarios y especialistas en turismo del país nuestras experiencias mutuas en elaboración de información estadística, en el análisis y la inteligencia de mercados turísticos, un ámbito fundamental en la promoción de nuestros respectivos países como destinos turísticos y también en la aplicación de estos desarrollos tecnológicos en el turismo. Por lo tanto, muchísimas posibilidades de colaboración institucional y de utilizar herramientas que sirven para acercar más a las dos áreas. Bueno, yo voy a formular la última pregunta, digamos, y después abriré el turno de preguntas para que sea desde el público donde se haga. La tercera consideración es que cuando hablamos de países árabes hay una especial necesidad de sensibilidad hacia un tema que pudiéramos llamar halal, pero que yo, utilizando la palabra inglesa, diría es más bien Muslim friendly. Yo distingo mucho la palabra halal de la sensibilidad hacia lo musulmán, porque son diferentes. Halal, desde una perspectiva, quiere decir que lo que no es halal es haram, y eso querría anular el resto de turismo de alguna manera.
Y por otro lado, muchas veces la palabra halal está ligada a una acreditación, es decir, alguien acredita o autoriza o reconoce, cuando en realidad para mí esto es algo mucho más amplio. No es necesario en algunas ocasiones la acreditación, sino lo que es necesario es una cierta sensibilidad. Es cierto que cuando hay turistas españoles, turistas musulmanes que vienen a España, de países árabes o de otros países, hay un déficit, llamemos, de visibilidad, y me voy a referir a qué llamo visibilidad. Y aquí lo que llamo es que generalmente los turistas vienen individualmente, vienen por sus propios medios, compran sus billetes y se instalan en los hoteles sin que haya unos flujos permanentes, por así decirlo, de turistas. En el caso, por poner un ejemplo, en el caso de Córdoba, donde nosotros tenemos una sede, se ve clarísimamente. Todos los días hay 200 japoneses que han llegado en 4 autobuses que se instalan en el parador. Estoy haciendo, digamos, no una caricatura, pero una generalización. Y sin embargo hay más de 200 turistas árabes, muchos más de 200 turistas árabes, que no se ven de la misma manera porque no hay un flujo, por así decirlo, organizado y centralizado. En todo caso, insisto, es necesario hacer un esfuerzo en temas de sensibilidad. Y en ese sentido, especialmente por nuestra vinculación y nuestro pasado histórico, nuestro legado, hay que hacer, y no solo eso, hay países como es el famoso caso de Nueva Zelanda, a partir de una población muy pequeña, lo que están es tratando precisamente de exportar una marca de mayor sensibilidad y atraer una gran cantidad de turistas de Indonesia, de Malasia, etc. Para concluir esta introducción y pasar a la pregunta, uno de los grandes desafíos es hacer precisamente un tipo de alimentación halal, y aquí utilizo la palabra, en una potencia como es España en gastronomía, que sea divertida. Es decir, uno de los fenómenos que a mí me dice mucha gente que viene de países árabes y países musulmanes es: nosotros tenemos necesidad de comer halal, pero también tenemos necesidad de comer divertido, es decir, de que esa misma gastronomía, que es una de las grandes potencias culturales y turísticas de España, tenga a su vez un reflejo en el sentido de que haya un esfuerzo adicional precisamente de marketizarla. La pregunta: ¿cómo se ve desde tu institución precisamente todos estos desarrollos? Bueno, pues como decía al principio, es una oportunidad, Eduardo. Hablaba de estamos asistiendo a una mayor competencia, por lo tanto tenemos que estar todos muy pendientes de las nuevas oportunidades que surgen, en este caso en el turismo internacional, y una oportunidad es precisamente el turismo halal, o como queramos llamarlo, pero todos entendemos cuál es la oportunidad. ¿Y por qué? Porque nos tenemos que fijar en el gasto turístico. Es algo en lo que nos tenemos que fijar todos los que hacemos negocio a través del turismo, en nuestro caso desde las administraciones públicas, para que el turismo genere riqueza y genere empleo. Y esas oportunidades las vemos con el gasto. Y en el caso de los países árabes, la progresión está siendo espectacular. Estamos hablando de países árabes con unos aumentos del 40% en el gasto que sus nacionales hacen en el exterior cuando salen a hacer turismo. Estamos hablando de países de la región árabe que están escalando posiciones en las listas de los países que mayor gasto turístico realizan. Entonces nosotros como destino, nosotros como administración pública, las empresas, lo que tenemos que ver en eso es una oportunidad, pero no podemos esperar a que vengan los turistas sin que nosotros hagamos un esfuerzo adicional como oferta. Y ese esfuerzo adicional como oferta, como destino y como empresas que reciben a esos turistas, significa que tenemos que entender lo que esos turistas esperan cuando vienen a nuestro país. Tenemos que entender que esos turistas tienen unas costumbres, tienen unos usos, tienen unas formas, tienen una gastronomía, tienen unas formas de alimentación, tienen algo que esperan cuando viajan y que España se lo puede dar con esas adaptaciones y con esa sensibilización. Por lo tanto, es importante que trabajemos para sensibilizar a empresas del sector turístico español sobre la oportunidad que eso significa. Y esa sensibilización pasa por adaptarse a esos usos, a esas costumbres y sacarle partido, como comentaba Eduardo, a los activos fundamentales que tenemos en nuestro país. Uno de ellos es la gastronomía.
Ya todos sabemos que el mejor restaurante del mundo está en España, como así lo ha dictaminado la principal revista de referencia gastronómica. Lo tenemos en España, afortunadamente, pero tenemos muchos otros recursos de los que podemos sacar partido. Tenemos recursos como son, por ejemplo, la cultura y el patrimonio histórico que existe en nuestro país, que es precisamente uno de los elementos que han llevado a ser considerado nuestro país como el más competitivo del mundo en términos turísticos. Tenemos también la posibilidad de las compras. España es un paraíso para realizar compras. Tenemos la posibilidad también de todo el ocio y toda la vida relacionada con el ocio que en nuestro país se ofrece con muchísima calidad. Por lo tanto, ya sea turismo halal o ya sea todos esos productos que turistas de los países árabes esperan encontrar en España, tenemos que trabajar para que sean unos productos que no solamente respondan a sus expectativas, sino que las superen y con una gran calidad. Es importante que los hoteles, que el sector turístico trabaje en esto. Yo recientemente estuve en Emiratos Árabes Unidos en una feria y me comentaban hoteles que estaban en la feria trabajando allí, buscando mercado, abriendo negocio, cómo se están adaptando y los resultados están siendo magníficos, están siendo espectaculares. Está creciendo el interés por visitar España porque cuando llegan a esas instalaciones encuentran lo que quieren. Y con un punto muy interesante también, esos hoteles que se están adaptando a este turismo musulmán, estos son unos hoteles que también están siendo muy interesantes para nacionales de otros países que no sean necesariamente árabes. Para los propios españoles están resultando muy agradables por precisamente adaptar esas condiciones de sus establecimientos a lo que demandan los países árabes. Por lo tanto, una oportunidad que requiere trabajar para que la oferta se acomode, en este caso, a lo que la demanda espera.